Muy buenos días. Sean bienvenidas, bienvenidos a nuestro evento tan especial de parte de nuestra Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, y en un coloquio del que tuvimos también mucho apoyo por parte de la Coordinación de Pedagogía. Agradecemos mucho a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, agradecemos mucho que nos puedan acompañar a inaugurar este primer coloquio de historiografía de la educación y la pedagogía en México. Y pues en estos momentos, para darle la apertura a nuestro evento, primero quisiera darle la palabra a nuestro presidente de la asociación, el doctor Rodrigo Vega, para que podamos entonces comenzar, ¿no? Le agradecemos mucho que nos haya hecho un espacio en su agenda con los compromisos que tenemos, sobre todo en este semestre presencial. Así que agradecemos mucho y doy la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias a Pollux, al doctor Pollux García Cerda, por presentar esta iniciativa en la asociación, sobre todo para dar voz no solo a académicos y académicas que se dedican a la historia de la educación y la pedagogía, así como a temas historiográficos en estas dos líneas, que es lo que es el núcleo del primer coloquio de historiografía de la educación y la pedagogía en México: ideas, huellas y tradiciones de nuestras primeras educadoras y pedagogas, sino también a muchos estudiantes, hombres, mujeres, tanto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM como de otras instancias educativas. Y además, una de las grandes ventajas que hemos visto durante la pandemia es que los eventos, cuando los transmitimos de forma virtual, los podemos alojar en Facebook y después en YouTube, y con esto pues seguir la discusión, compartir las experiencias de investigación con otros colegas y verlo en diferido incluso, ¿no? Entonces también le doy una bienvenida no solo a nuestros ponentes, conferencistas, y a la doctora Beatriz Cadena, coordinadora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sino también a nuestro público que se conectará de forma en vivo en la página de Facebook de la asociación, sino también a quienes nos verán de forma diferida, y les hago una invitación a quienes nos ven, incluso a quienes presentarán hoy investigaciones, para que compartan las mesas de Facebook con sus conocidos y así tengan más difusión todo lo que se va a presentar hoy. También es una invitación al doctor Pollux García Cerda para que el próximo año nos ayude a presentar un segundo coloquio, ya sea de temas mexicanos, de temas iberoamericanos, internacionales más amplios. Creo que eso sería muy enriquecedor para ir ampliando no solo las redes de quienes se dedican a la historiografía de la educación y la pedagogía, sino también de la propia asociación. Y por supuesto agradezco también todas las gestiones del doctor Pollux para entablar más lazos con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialmente con la doctora Beatriz Cadena, coordinadora del Colegio de Pedagogía, quien en unos minutos también nos va a dirigir unas palabras. Y pues solo me queda agradecer a quienes van a estar aquí por lo que nos van a compartir en esta línea de investigación tan importante y centrada sobre todo en las primeras educadoras y pedagogas de nuestro país, que es un tema que ha cobrado relevancia y sobre lo cual tenemos muy poca investigación, pero esto es una buena iniciativa para seguir adelante. Y muchas gracias, doctor Pollux. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos el apoyo por parte de la asociación, el impulso a la difusión, y pues tenemos también por ahí algunos proyectos que queremos sacar a la luz, ¿verdad? Porque nuestras educadoras y pedagogas también fueron mujeres que se dedicaron a la ciencia. Entonces, esa es otra línea que queda pendiente por desarrollarla, ¿no? La biología, la química, la geografía. Entonces, ahí tenemos una línea que podemos seguir, ¿no? Muchísimas gracias por sus palabras. Y pues ahora también quisiera darle la palabra a la maestra Beatriz Cadena, coordinadora del Colegio de Pedagogía, a quien también le agradecemos mucho porque nos haya hecho un espacio en su agenda. Y pues adelante le damos la palabra.
Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Agradezco al doctor Pollux y a Rodrigo Antonio Vega, presidente de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, la invitación al acto inaugural del primer coloquio de historiografía de la educación y la pedagogía en México, ideas, huellas y tradiciones de nuestras primeras educadoras y pedagogas, en conmemoración también a Estefanía Castañeda, de quien ya el doctor Pollux hizo una magistral intervención sobre su vida y aportes a la educación el sábado pasado en el Museo de la Mujer. Bueno, este coloquio resulta importante y necesario para visibilizar cuestiones, temas y problemas acerca de la historiografía y la historiografía de la educación. ¿Qué significa pensar históricamente la educación y la pedagogía? Es una de las preguntas que nos hacemos desde el primer semestre de la carrera en pedagogía, en donde comenzamos a problematizar y comprender los hechos, experiencias y personajes asociados con problemas educativos, sus posibilidades y efectos en relación con el tiempo y con la transmisión. Dice Adriana Puigros que el problema del trabajo historiográfico no puede pensarse por fuera de las relaciones que la sociedad establece con el pasado. Sabemos que el objeto de estudio de la historia es el pasado, pero al mismo tiempo a la historia no le incumbe todo el pasado, sino la tarea que atañe es la de reconstruir relatos, tejer narraciones, hacer inteligibles acontecimientos. Como dice Nicolás Arata, ese pasado se constituye y toma forma en la medida en que hay un presente que convoca como tal las condiciones de posibilidad. Por lo tanto, este coloquio me parece que propone una posición historiográfica disruptiva y novedosa al convocar las experiencias, aportes y biografías de educadoras y pedagogas como un acto de justicia para aperturar nuevas lecturas y valorar otras formas de estudiar la historia de la educación y la pedagogía. El campo de la historia de la educación sitúa que hay hechos, experiencias e ideas que merecen ser recordadas, construir identidades, tramitar herencias, enhebrar filtraciones, reclamar justicia, buscar causas que originan las consecuencias del presente, trazar perspectivas y al mismo tiempo posicionarnos ante estas, ya que toda reconstrucción histórica es política. De ahí que este coloquio proponga recuperar las ideas, huellas y tradiciones de las educadoras y pedagogas en México, de las cuales hay un desconocimiento importante. A lo largo de la historia de la educación nos encontramos con muchas omisiones y borramientos. Por eso, la importancia de este primer ejercicio de memoria, donde las múltiples intervenciones del coloquio nos permitirán vincularnos con las herencias, entablar diálogos con aquello que nos precede, recuperar saberes, prácticas, proyectos y modos otros de hacer la educación. ¿Qué lugar tienen nuestras educadoras y pedagogas en este escenario? Ya se dibuja en el programa ponencias que enuncian algunas tensiones y formas de apropiación para trabajar en la recuperación del lugar de las mujeres en nuestra cultura, lo cual nos confrontará con un pasado urgente de estudiar y para comprender mejor los hechos, abrir discusiones, conocer las distintas versiones de la historia de la educación y sobre todo continuar escribiendo la historia de nuestras educadoras y pedagogas. Desde este espacio decimos entonces nunca más una historia de la educación sin las mujeres. Que este sea el primer coloquio de muchos más y con ello que salga al encuentro el deseo y el interés de investigadoras, investigadores, profesores, profesoras y estudiantes de continuar la búsqueda, la enseñanza y el trabajo conjunto de nuevas preguntas y lecturas historiográficas que nos dejan las maestras, educadoras y pedagogas. Pues muchas gracias por la invitación y a seguir tejiendo y comenzar los trabajos. Muchas gracias, doctor Pollux. Al contrario, muchísimas gracias, porque pues si algo tenemos que presumir en el Colegio de Pedagogía es que acá se vino a formar una gran historiadora de la educación, ¿verdad? La doctora Adriana Puigros, quien tenemos pendiente hacer una recuperación de su obra como tal, ¿no? Porque pues formarse como historiadora de la educación es algo que merecería también ser contado y ojalá podamos hacerlo en una segunda
edición de este coloquio que va para poder también ampliarnos, conectarnos con América Latina, que es importantísimo, ¿no? Conocer cómo se hace historia de la educación, sobre todo de mujeres, entre mujeres, ¿no? Buscando interlocutoras e interlocutores, eso es formidable, ¿no? Que aprendamos a pensar históricamente es una de nuestras grandes metas, ¿no? Y esperemos que, pues, con el apoyo como lo hemos tenido, podamos contribuir con esta labor. Y que, pues, independientemente de lo que nos dediquemos, sociología de la educación, economía de la educación, investigación pedagógica, pensar históricamente es un saber fundamental, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo a tener los ojos bien concentrados en el presente, pero manteniendo también, como bien dijo hace rato, ¿verdad? Una tensión entre el pasado y el futuro, entre lo que nos constituye y lo que nos podría también venir en lo porvenir, ¿verdad? Agradecemos mucho sus palabras, porque es justamente uno de los objetivos de este coloquio, que estudiantes, alumnas, alumnos, puedan conectarse con intereses de investigación histórica y que pues compartamos, ¿no? En la comunidad, que apenas se abre la presencialidad de nuevo, para abrir nuevas líneas, para difundir hallazgos y para poder reencontrarnos, ¿no? En estas diferentes identidades de ser pedagogo, de ser pedagoga, ¿verdad? Porque también en la pluralidad es que podemos encontrarnos, y cuando a mí, eso personalmente me agrada muchísimo, ¿no? Cuando encontramos otras tradiciones en donde hay diferentes concepciones de pedagogía, para mí pues es formidable, porque nos ayuda a valorar lo propio y también nos ayuda a conocer lo distinto a nosotros, ¿no? Esto es maravilloso. Pues bueno, agradezco muchísimo las palabras de nuestra coordinadora de pedagogía, la maestra Beatriz Cadena, y pues entonces vamos a dar por inaugurado, por abierto nuestro coloquio, en el cual, pues, primero que nada, he de agradecer, además del apoyo institucional de la asociación y de la coordinación de pedagogía, que pues es un esfuerzo colectivo en el que yo tengo el honor de ser coordinador, pero que pues hay nombres que pues para mí es muy, muy importante decirlos en este momento. Son en su mayoría estudiantes de la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, y también de la FES Aragón. De manera que pues es un esfuerzo, pues así lo queremos también mostrar, ¿no? En que conjunta diferentes versiones sobre la pedagogía, diferentes estilos de formación de la pedagogía, y pues agradezco muchísimo como comunidad estudiantil a Adriana Peinado, a Beatriz Ortega, a Daniela Luna, a Iván Torres, a Montserrat Ramírez, a Montserrat Galindo, a Norma Betanzos, a Omar Cortés, a Susan Martínez, quienes como estudiantes de pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, pues nos apoyaron en diferentes labores de logística. Y también agradecer, por supuesto, a David Tezcucano, a Gabriela Franco, por ser también apoyos muy importantes, ellos como estudiantes de la FES Aragón, también, y de historia de acá, porque también es un placer ver estudiantes de pedagogía que estudian en la licenciatura en historia, eso es maravilloso, y también a la maestra Dulce Vélez Esquivel, porque pues el apoyo que nos brindó en la organización, en la coordinación, en la asesoría, para que este evento pudiese ser muy bien organizado, muy bien planeado. Y pues bueno, quisiera reiterar entonces mi profundo agradecimiento. Para mí trabajar con estudiantes es formidable, y si algo también, ¿no?, hemos aprendido de estas grandes historiadoras de la educación, ¿no?, de estas formadoras del campo como tal en el siglo XX, ¿no?, la doctora Susana Quintanilla, la doctora Maristela Aguirre Lora, Belinda Arteaga, ¿no?, Pilar Gonzalvo, la doctora Dorothy Tank, y también mis maestras, ¿no?, la doctora María Guadalupe García Casanova, la doctora Clara Carpi, todas ellas, y dentro y fuera de la UNAM, pues a mí me agrada muchísimo, porque pues ellas apelan a la construcción de un campo plural, y creo que pocos campos como el de la historiografía de la educación
tienen tanta presencia de mujeres y esto para mí pues es muy importante resaltarlo, ¿no? Hace poquito decía la doctora Josefina Zoraida Vázquez cuando le entregaron la medalla José Vasconcelos, en el que ya había una tendencia a la baja de que eran muy poquitas las asociaciones en México que ya no aceptaban mujeres y que más bien se aceptaba estas formas plurales de construir la comunidad, ¿no? Otra también gran exponente de la historiografía de la educación en México, la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Y pues nos da muchísimo, muchísimo gusto en la medida en que podamos también contribuir a mostrar cómo en la UNAM, ¿no? En la UNAM se formaron las primeras catedráticas de historia de la educación, que esto es algo que queda pendiente para mostrar, porque pues en el caso de Estefanía Castañeda, a quien pues yo tuve el honor hace poquito de dar una conferencia magistral en el Museo de la Mujer, pues tuvimos un contacto muy, muy, muy bonito para dar a conocer a nuestras educadoras y pedagogas mexicanas, ¿no? Que pues queda como un gran pendiente que esta labor sea compartida y que podamos también entablar diálogos con otras organizaciones, con otras instituciones que imparten educación, que imparten pedagogía en México, porque pues como dijera el doctor José Muriá, ¿no? Este estudiante de José Gauss, uno de los fundadores de la historiografía regional, importa hacer una historiografía en donde participen diversas tradiciones, ¿no? Porque pues a veces el centralismo, como bien dijera también el doctor Siddhartha Camargo, pues nos hace pensar que únicamente se pensó la historia de la educación en el centro, ¿no? en la capital, y se nos olvida que hay otras tradiciones, que hay otras universidades, ¿no? Ya hablaremos en su momento de Yucatán, pero pues nuestra Estefanía Castañeda, que ya venía del norte, ¿no? Venía de Tamaulipas. Entonces es importante construir también esta historiografía desde la UNAM, pero en contacto con historiografías regionales y que podamos darnos cuenta de que en universidades estatales pudiéramos también conseguir interlocutores, dialogantes formidables, ¿no? Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guadalajara, Guanajuato, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Baja California, Sonora. Esta historiografía queda también pendiente y ojalá pues este sea un inicio también para poder conectarnos, ¿no? Para una renovación de la comunidad historiográfica entre estudiantes, profesores, investigadores de México y, si nos permite también la vida, de América Latina y del mundo. Así que, pues bueno, siendo las 9:41, voy a explicar a grandes rasgos cómo tenemos hoy nuestro evento. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Y pues para poder mostrarles, déjenme. Para poder compartirles la lista de participantes que tenemos el día de hoy. Si no, pues se los voy a comentar por aquí muy rápidamente. A las 10 vamos a tener nuestra conferencia magistral de apertura, que es del pasillo de los maestros de la SEP a las forjadoras de la educación en México, donde vamos a tener el honor de contar con la doctora Patricia Ganem Alarcón, de la red Mujeres Unidas por la Educación. Eso va a ser de 10 a 11. De las 11:15 a la 1 de la tarde vamos a tener nuestra primera mesa, en donde vamos a tener aquí al doctor Itzá, a la doctora Mariana López de la Vega, presencia justamente de docentes del Colegio de Pedagogía, a quien por cierto también les mandamos un saludo a nuestros colegas profesores, profesoras del colegio. Vamos a tener también una ponencia de Montserrat Ramírez, ¿no? Una estudiante también que nos va a hablar sobre Rita Cetina, el legado de esta maestra, esta impulsora, precursora del feminismo en México desde Yucatán. Y pues voy a estar también un ratito, muy breve, hablando sobre Estefanía Castañeda. Después de ahí tenemos un receso de 1 a 2. Vamos a tener nuestra segunda mesa de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, en donde vamos a tener aquí el honor de contar con la maestra Erika Sánchez Rojano, quien actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación y se va a conectar desde Estados Unidos hasta acá.
la vamos a tener con nosotros. También va a estar la doctora Elvira Hernández Carballido y Graciela Amira Merezi Joshek para hablar sobre para hablar de nuestras feministas, precursoras del feminismo, Matiana Murguía y Laureana Wright, hablando de la prensa como espacio de cultura femenina en torno a una revista que es Violetas de la Náhuac. También vamos a tener presencia del profesor Eric Vallejo, quien él nos hablará un poco sobre los debates historiográficos recientes en torno a esto que ya mencionaba también la maestra Beatriz Cadena sobre las gerstorias, que es también algo formidable y ojalá se pueda difundir bastante más, un poco más acá en pedagogía. Y pues esa mesa va a estar moderada por Norma Betanzos, quien pues también va a participar como una de nuestras ponentes. Y pues agradezco también muchísimo su participación, porque pues Semillas y Legados Pedagógicos tiene también presencia en este coloquio, ¿no? Un proyecto en el que pues se ha contado con el apoyo también por parte de la coordinadora, de la maestra Beatriz Cadena, y pues nos da muchísimo gusto que Presencia Estudiantil también se tome muy en serio la recuperación de nuestras educadoras y de nuestras pedagogas, ¿no? Para el día de mañana, vamos a cerrar la mesa con esas participaciones. Para el día de mañana, pues vamos a tener entonces desde las 10 de la mañana hasta las 12 con la maestra Susana Acosta, que nos va a hablar sobre Julia Garza Almaguer y la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas. Esto es presencia de la historiografía del norte, lo cual esto nos parece muy lindo. Y las tres ponencias posteriores van a estar dedicadas a otras tres grandes educadoras y pensadoras de la educación. Laura Méndez de Cuenca y sus informes pedagógicos de Adriana Peinado, quien está realizando justamente una tesis sobre Laura Méndez de Cuenca. Esto nos llena de muchísimo orgullo, porque pues este esfuerzo se ha venido consolidando con el paso de los semestres. Vamos a tener también a las ideas de feministas, anarquistas, de nuestra periodista Juana Belén Gutiérrez, ¿no? Quien, por cierto, en este año dedicado a Flores Magón, es importante recuperar a las magonistas y sobre todo a las disidentes, porque este es otro detalle importante en el que ya Montserrat Galindo podrá hablarnos en torno a las ideas revolucionarias de esta anarquista mexicana. Y también cerraremos esa mesa con la participación de Dulce María Vélez Esquivel en torno a una feminista que lamentablemente falleció hace muy poco tiempo, la doctora Francesca Gargalo, ¿no? Una formidable feminista, muy comprometida, y pues para quienes nos gusta muchísimo lo que se piensa desde América Latina, es importante que en pedagogía también nos acerquemos a la producción, al pensamiento de Francesca Gargalo, una mujer que por cierto se formó gracias a otra profesora que estuvo mucho tiempo acá en la coordinación de pedagogía, la doctora Graciela Hierro, su gran maestra, ¿no? Como dijera Francesca Gargalo, y pues ahí se hablará sobre sus aportes a la educación desde una perspectiva feminista. Habrá un breve receso de 12 a 1, y después de 1 a cuarto para la 1, vamos a tener la última de las mesas de ponencias, en el que vamos a tener ahí a Beatriz Ortega con el primer Congreso Feminista en Yucatán, un acontecimiento total que falta estudiarlo en pedagogía aquí, porque pues al menos en Yucatán, desde la Universidad Autónoma de Yucatán, se ha realizado un gran esfuerzo de recuperación. Después vamos a tener más presencia para hablar sobre Estefanía Castañeda en torno a una categoría hermosa que es la de cultura escolar. Nos falta también trabajar muchísimo, como bien lo ha trabajado la doctora Maristela Aguirre, ¿no? Estos nuevos debates de historia de la educación, cultura escolar, que ya ha trabajado el doctor Agustín Escolano, por ejemplo, ¿no? Antonio Viñao en España, y también hacerlo desde México nos parece una importante meta. Y pues nuestra última ponencia de esta mesa será de parte de la maestra Adriana García Serrano, en donde se hablará sobre maestras de párvulos y educadoras entre la extensión de la maternidad y su configuración como profesionistas, ¿no? Hablar sobre la profesionalización femenina es fundamental, ¿no? Y pues es uno de los temas que articula en gran medida todas las ponencias que se van a presentar el día de hoy y mañana, moderado por David Escucano. Cerramos nuestra magistral el martes de 3 a 4
con el maestro Eric Rodríguez Ballesteros, quien nos da muchísimo gusto que nos haya aceptado esta invitación para dar a conocer resultados, hallazgos de su investigación de maestría de Paula Gómez Alonso, una filósofa fantástica, también formada en la universidad, acá en la UNAM, y quien pues vamos a también en la medida de lo posible, pues a participar en la difusión de su trabajo y en la invitación a leer a filósofas, a educadoras mexicanas. Y bueno, pues tendremos nuestra clausura el día de mañana. Bueno, a grandes rasgos, agradezco que estemos entonces el día de hoy, el día de mañana, vamos a participar y pues para unos momentos breves vamos a mostrar ahora sí un pequeño video sobre Estefanía Castañeda y nos vemos en punto de las 10 para pues nuestra conferencia magistral de apertura. Entonces, doy por iniciado estas actividades y pues les agradezco muchísimo al presidente de la asociación, doctor Rodrigo Vega, a la coordinadora, la maestra Beatriz Cadena, por abrir con una hermosa solemnidad este evento y pues entonces vamos a la presentación de un breve material, un breve video, antes de que pasemos a nuestra conferencia magistral de apertura. Que tengan un excelente día, muy buenos días, y pues entonces nos seguiremos viendo a lo largo de este día y del día de mañana. Toda actividad, todo bullicio, todo alegría. Y para aprovechar este lado de su carácter, contamos con los juegos gimnásticos, los cantos y los trabajos de jardinerías, donde se entrega el niño a las expansiones propias de su alma. Estefanía Castañeda, nacida en Ciudad Victoria, Tamaulipas, funda la educación preescolar en nuestro país, haciendo realidad el ideal de una educación temprana. En 1903, presentó un proyecto educativo basado en el curso de los jardines de niños de Manhattan. Proponía establecer la educación de párvulos de acuerdo con su propia naturaleza física, moral e intelectual, a partir de la experiencia en el hogar, la comunidad y la relación con la naturaleza. La educación preescolar es muy importante, ya que en esta se realizan diferentes actividades con metodologías globalizadoras a través del juego, ya que el pensamiento del niño es sincrético y en este se trata de desarrollar integralmente en sus diferentes dimensiones: psicomotricidad, afectivo-social y cognoscitiva. Su fama no solo llegó a todo nuestro país, sino incluso en el extranjero se le considera una de las creadoras de los modernos jardines de niños. Su sistema conjuntaba el juego, la actividad práctica y la educación afectiva. Para Estefanía Castañeda era importante, ¿por qué? Porque decía que la educadora debería de ser su segunda madre del niño, que debería de conocer el alma del niño. Algo muy importante también para ella era que deberíamos de rescatar la cuestión moral, estética y física del niño. ¿A través de qué? De una serie de juegos gimnásticos, juegos de jardinería, de cantos, de movimiento, de psicomotricidad. También se trabajaba el material froebeliano. Este material froebeliano, Estefanía Castañeda le dio un toque. Este toque consistió en que el material creado por Federico Froebel eran cubos muy pequeños, y ella lo único que hizo es hacerlos un poco mayores, porque decía que era más fácil para el manejo en las manitas de los pequeños. Estefanía Castañeda, siempre incansable, viajó por varios países, comparando, investigando, conociendo y adaptando nuevos modelos educativos para el nuevo sistema escolar. Partidaria de una educación que incluyera a la familia y propiciara el desarrollo de valores colectivos, se inclinó por técnicas que favorecieran la unión por el trabajo y espíritu de grupo entre los niños. El hombre, el niño, es un miembro de la sociedad humana y debe ser tratado como tal. Se necesita que aprenda a conocer como parte de un conjunto
y se habitúa a obrar en bien de dicho conjunto. Se necesita que aprenda así, que para gozar de las ventajas de la sociedad, se necesita cumplir con las obligaciones que marca esta. Gran intelectual, reformadora y promotora de la educación. Estefanía Castañeda es forjadora de la educación en México.